Hola Breakers, ¿cómo están? Los saluda Juan Camilo Mesa Jaramillo en este nuevo episodio, hoy con dos súper invitados espectaculares donde vamos a hablar de las habilidades que se requieren para el siglo XXI. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las soft skills o power skills? ¿Cómo se les denomina? ¿Por qué hay que tenerlas? ¿Y cuáles son las más importantes en este siglo para meternos de manera exitosa al mercado profesional? Bueno, pues hoy tengo a dos grandes amigos y dos especialistas en el tema. Ever Sosa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Camilo por invitarme, por invitar también a Rafa, que somos parte de este ecosistema regional que impulsa el emprendimiento y la innovación en todo el país. Bueno, ¿quién es Ever? Ever es licenciado en Administración de Empresas, pero tiene un máster en Finanzas Corporativas por la Universidad de La Salle, 18 años de experiencia en los sectores industrial, comercial y de servicios, pero es mentor para Startup México de Marcus Dantus. También despegamos juntas en México, mentores por Aguascalientes y bueno, una gran cantidad de cosas. Muy bienvenido a tu programa. Y Rafa, ¿cómo estás, Rafa? Todo bien, Camilo. Rafa es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, pero tiene un máster en la Universidad de Barcelona. Se me hace muy interesante. La Universidad de Barcelona es una de las grandes universidades de Europa. Ese máster es en Innovación y Emprendimiento, pero también eres mentor en incubadoras a nivel internacional. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿tú qué tal? Muy bien, pues Qué feliz bueno, aquí gracias. en este nuevo episodio, saludando a todos y todas. Y a ver, habilidades diferentes. Antes nos educaban y nos decían, no, mira Juan Camilo, tú entras a estudiar un kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, sales, haces unos currículums y ya la hiciste, ¿no? Y había otro paradigma muy loco que te decían, si tú abres la reja a las 7 de la mañana y la cierras a las 11 de la noche, ya la hiciste, ¿no? Ya con eso ya la tuviste segura y ya te va a dar para vivir. ¿Qué pasa con las habilidades? Hoy, ¿por qué se hablan de soft skill, de power skill? ¿Qué pasa con esto, Ever? Fíjate que es muy interesante. Desde la parte educativa creo que también había grandes paradigmas. En la educación también estaban acostumbrados a decirnos algo como tienes que ser exitoso, te tienes que preparar, como bien decías tú, tenías como muy trazado el camino que tenías que hacer para poder llegar a ser exitoso. Y aprendías o materias. Profesional. Pero en nuevas generaciones como la de Rafa, estamos hablando Rafa, ya... ¿está muy chiquito? Ni tanto. Ni tanto. Vamos, Pero, somos casi de la edad, amigo. Claro, estamos hablando ya de que no nos da miedo decir que hay que fallar, que se aprende más de los errores que del éxito, que también debemos de abrir la mente hacia nuevas oportunidades de negocio, otras formas de aprendizaje que creo que ahí es donde detona específicamente este aprendizaje. ¿Saber fallar es una power skill? Yo creo que hoy en día sí es una power skill. O sea, a fin de cuentas, nosotros dentro del mundo, ya sea en la parte educativa, en la parte del emprendimiento, en el tema de desarrollar un negocio y estarlo creciendo a nivel internacional, debo de ser una persona resiliente y sobre todo tener la habilidad emocional, esa inteligencia emocional de poder decir, me voy a enfrentar a estos retos, quizás no me salga como lo tengo contemplado, pero aún así yo decido seguir avanzando. Entonces es algo que definitivamente debe tener cualquier persona, ya sea para aprender a tocar un instrumento, hablar un idioma, irse al extranjero, vivir en otra parte del mundo. O sea, todo eso lo necesitamos, es una power sí o sí el día de hoy. ¿Por qué no nos dejaban fallar antes? O sea, ¿por qué era un loser el que reprobaba, el que no hacía las cosas bien en el antiguo sistema educativo? Porque el modelo estaba creado en eso. La base era precisamente no fallar para poder ser alguien de éxito dentro de un mercado o dentro de una empresa o dentro de una sociedad. Y es que yo creo que justo esa parte es lo que mencionas, o sea que a fin de cuentas es una parte académica competitiva en donde lo que yo busco es que los demás sepan que soy bueno. A mí me tocó también cuando estaba más chico estudiando, pues era esta banda de honor. A mí me daba un pavor porque la verdad es que yo nunca la tuve. O sea, yo era un estudiante bueno, pero pues nunca me gané la banda. Y era la clase pública donde vienen los papás y entonces están viendo cómo te estás comportando, si sabes qué tanto sabes. Entonces, pues era ese hecho de decir, quiero demostrar que sé y no me permito fallar. El sistema educativo se creó en la Revolución Industrial con un objetivo de automatizar a los estudiantes para que se metieran a ese sistema. Obviamente fallar estaba prohibido, porque el que fallaba iba a dañar la cadena de productividad. Pero, ¿qué cambió? ¿Por qué el mundo es diferente ahora? Porque el mundo cambia a velocidades diferentes, Camilo. El mundo está evolucionando y las nuevas generaciones y las viejas generaciones también debemos de cambiar, adaptarnos más rápido a ese cambio. Ser también
y más compartidos en el tema del conocimiento. Si tú has fallado, si Rafa ha fallado, hay que integrar modelos que te puedan hacer crecer de una forma acelerada, pero sobre todo de una forma más efectiva. Y yo creo que también, perdón, tiene que ver con la parte de la aceleración. Incluso hay diferentes metodologías internacionales, por ejemplo, que se trabajan en países como los tigres asiáticos, por ejemplo, en Singapur, que traen muchas metodologías de Lean Startup que ya están incluso a lo mejor rezagadas esas metodologías, pero funciona, aprende rápido, practica, fracasa, tropiézate y sigue avanzando. Decía un pedagogo que la manera de enseñar de los videojuegos es justamente esa manera que requerimos llevar al sistema educativo. Los videojuegos casi no hay instrucciones y los niños aprenden fallando, ¿no? Y empiezan a jugar Claro. y game over y vuelves a arrancar y vuelves a fallar y vuelves a fallar, pero realmente es lo que se requiere. O sea, hoy tenemos que aprender a fallar. ¿Y entonces qué pasa con el 10 de calificación? ¿Qué pasa con yo llego a mi casa y mira, mamá, puro 10, ¿ahora qué va a pasar? Yo creo que no, o sea, no necesariamente es la parte académica donde yo siempre saco un 10 y soy el de excelencia, sino también cómo esa teoría lo puedo llevar a lo práctico, a la situación que yo estoy viviendo el día de hoy y qué herramientas creo para generar una transformación. O sea, el hecho está ya no en lo que conozco, sino en cómo aplico lo que conozco y entonces cambio ese desarrollo. O sea, ya el sistema educativo pasa de una memoria, de que nuestro cerebro es un almacén de archivo, Exacto. a un generador de nuevo conocimiento. Bueno, pues vamos a ir al primer corte de nuestro programa. Ya vamos a regresar y vamos a seguir hablando de esto de las power skills o las soft skills. Hoy hay una controversia en esto porque uno dice, ¿cómo decir suave algo que son las más fuertes para el siglo XXI? Regresamos. Hola Breakers, estamos de regreso aquí con estos dos amigos, Ever y Rafa. A ver, Michael Fullan es un pedagogo canadiense que es muy recurrido hoy en la pedagogía del siglo XXI y él definió 6 habilidades que tiene que tener una persona en el siglo XXI. Primero es saberse comunicar, saber colaborar, ser creativo hacia la innovación, tener civismo, coraje y pensamiento crítico. Él le llama las 6 Cs, ¿no? ¿Son estas las 6 herramientas más importantes de las soft skills o de las power skills? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que son la base, Camilo. ¿Por qué la base? Porque hoy los modelos integran unos pisos un poquito más específicos en el crecimiento del perfil de las generaciones, como te decía hace un momento. No podemos tener un pensamiento crítico si no está comunicado a una parte creativa de nuestro cerebro, si tampoco está creado hacia una parte 100% práctica. Hablábamos de que antiguamente los modelos educativos te formaban teóricamente, pero no tenías la parte práctica. ¿Qué pasa hoy? Tenemos otras metodologías más elaboradas, pero que sobre todo son muy prácticas, como el Design Thinking, que te dice, prueba, falla, aprende, reintegra y vuélvelo a hacer una y otra vez. Hasta que funcione. Exacto. Y eso tiene que ver con la neuroeducación, que hablábamos en programas pasados, de cómo la neuroeducación se vuelve la manera de educar a los breakers, a los que la van a romper. ¿Sí es así? Correcto. Y fíjate que justo ahorita que mencionas esto y estábamos platicando de la metodología de Lean Startup y ahorita que dices de Design Thinking, creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, en esa parte de que son la base de estas 6 Cs que nos platicas, pero yo creo que dentro de este ecosistema de soft y de power skills se deben de trabajar también en una que es muy crítica desde mi perspectiva, que es la tolerancia a la frustración. Oye, y eso le duele a los centennials. Claro, y es que alfa. sabes que, fíjate, nosotros estamos acostumbrados, bueno, y las generaciones más abajo que nosotros, todo está muy fácil de poder accesar, o sea, ya no hay una búsqueda en libros, todo está en internet. No jala el Wi-Fi, entonces apago el Wi-Fi y prendo los datos. Ya se pone el semáforo en verde, luego lo estoy pitando para poder avanzar. No quiero hacer fila, todo es una aplicación, no hay tolerancia a la frustración. Entonces, a eso, agrégalo en este desarrollo de las 6 Cs, en donde yo como persona tengo diferentes desafíos, estamos hablando de poder tropezar, aprender y mejorar, pero si no tengo esa tolerancia a la frustración, no lo voy a intentar, no voy a seguir avanzando y no voy a saber si la siguiente vez que lo intente es la vez que lo voy a lograr. A los jóvenes que hoy están en las universidades o recién egresados, que los denominamos centennials, o cristal, por favor, papás, mamás, borren eso, no existe la generación de cristal. Eso es un denominador peyorativo que hemos inventado, Claro. y la verdad no son de cristal, son una generación muy fuerte, sí. Pero les duele mucho justo la tolerancia a la frustración, porque son inmediatos. Para ellos un mail era como para nosotros un telegrama. Sí. No, imagínate, el telegrama se va a tardar una semana en llegar, ¿no? El WhatsApp te ponen y te dan un minuto y ya te mandan signos de interrogación. ¿Qué onda? ¿Ya me vas a responder o no?
¿Qué pasa? ¿Cómo lograr desarrollar esa habilidad en estas nuevas generaciones? ¿Cómo llevarlos a que tengan un poco de calma en un mundo de la velocidad donde están estimulados todos los días por todos los lados? Hay que ser muy efectivos. Hay también una habilidad que se tiene que desarrollar en los jóvenes y en todas las edades, que es la comunicación efectiva. Sí. Podemos tener un montón de canales de comunicación, como decía Rafa, pero también debemos de saber cuál es el canal, en qué momento debemos de activarlo, con quiénes también nos tenemos que comunicar, porque no es solo la comunicación verbal o la comunicación escrita, sino también rodearnos de un ecosistema. Ese ecosistema, el primer paso que yo les diría a todos los que nos están viendo es que hay que conocerlos. ¿Cuáles son los actores? ¿Qué papel juegan? Y entonces la comunicación, la pregunta y la respuesta es mejor creada. ¿Y eso se enseña? Sí, definitivamente. Y estoy de acuerdo con lo que tú mencionas de la parte del ecosistema. O sea, dentro del ecosistema están los diferentes actores que van a sumar o que son los stakeholders de lo que se va a estar desarrollando. Ahora, por ejemplo, hace 2 años que estuve en Finlandia y en Estonia también desarrollando emprendimientos de base de impacto social, hablaban justo de este desarrollo en donde dentro del ecosistema, específicamente en la parte de desarrollo de crecimiento social y de emprendimiento, hay que ver quiénes son los que están ahí metidos y sobre todo se les da esa paciencia de poder estarlos orientando y también la otra persona esa tolerancia de decir, bueno, enséñame. O sea, yo levanto la mano, esa valentía de decir, compárteme, y la otra persona tiene la humildad de enseñar. Y cómo se conectan los actores dentro de ese mismo ecosistema para poder hacerlo todo mucho más efectivo. Si no, me voy a tardar muchísimo y a lo mejor ahí mismo es donde yo quiero acercar y desarrollar un proyecto, no sé con quién, desisto. Perfecto. Entonces, hoy estamos en la era de la cuarta revolución industrial, algunos dicen que la quinta revolución industrial. La inteligencia artificial es algo que ya se democratizó. O sea, la inteligencia artificial la viene usando el mundo desde hace varios años, pero hoy se democratizó. O sea, hoy ya Alexa, digamos que era nuestro dispositivo con el que dialogábamos y todo. Ahora hay empresas como OpenAI con ChatGPT 4.0 que te generan un diálogo correcto y entonces viene una nueva profesión que es ingeniero prompt, donde es un entrenador de la IA para que pueda darte información. Eso se podría considerar, esa habilidad de entender la evolución de la tecnología, puede ser una soft skill o una power skill, o cómo está, o cómo lo manejamos. Yo te diría que es algo híbrido, tienes que tener parte de los dos, porque entonces es como evoluciona el ser humano hacia otro concepto que yo acuño mucho con los emprendedores que trabajo y las MIPYMES, esta parte de la mentefactura. Evolucionas, entonces ves todo con elementos de sostenibilidad, un tema de impacto social, economía colaborativa, y entonces entras en esa supercarretera, no solo con las herramientas que tú mencionabas de información, escalándolo hacia nuevas oportunidades de negocio, pero también hacia colocar una profesión diferenciada que el mundo está pidiendo actualmente. Pero para que llegues también a eso híbrido, en esa parte donde se conjugan estas habilidades, también debe de existir el desarrollo de la misma persona, porque si yo voy a utilizar una tecnología, una herramienta, la parte de la inteligencia artificial, debo de yo saber lo que quiero comunicar para que entonces esa sea una herramienta y no me juegue en contra, porque entonces si no se le da una buena indicación, me puede dar a lo mejor información o referencias que no van a empatar con lo que yo estoy buscando. Bueno, un baby boomer puede hoy adaptar la inteligencia artificial de manera efectiva para sus proyectos, para sus negocios. Quiero que lo piensen, vamos a nuestro segundo corte, porque venimos con eso. O sea, ¿qué pasa con las generaciones? Porque obviamente un chico centennial o un alfa que es ultra digital va a ser mucho más fácil que adopte las nuevas tecnologías. Claro. Pero un baby boomer hoy está en la cadena económica, en la punta, o sea, es el que controla, ¿no? Entonces, regresamos con eso. Hola Breakers, estamos de regreso. Bueno, y entonces vamos a preguntarle a estos dos grandes del emprendimiento y la innovación, ¿qué pasa con los adultos mayores que hoy están en la base de la generación de empresas más poderosas que tienen el control económico y ellos necesitan adaptar la inteligencia artificial o a lo mejor no? ¿Ustedes creen que esas empresas y ellos tienen que evolucionar para hacerlo? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí. Hay muchos que ya lo están adaptando a sus empresas. En la parte de nuevos desarrollos, en la parte de incorporaciones hacia sus productos o servicios, pero también en esa brecha digital que por naturaleza tienen, porque no nacieron en un entorno digital o con las herramientas celulares,
ya no digamos ChatGPT, WhatsApp Business o algunas otras aplicaciones, se han incorporado al uso de estas herramientas con el día a día de sus negocios. Han entendido que ahí es donde está maximizar el capital humano con el que trabajan todos los días en sus empresas, y es la gran oportunidad en donde nosotros podemos desarrollar mucho de esa incorporación en la misma brecha digital. ¿Y cómo se llamaría esa nueva habilidad? Habilidad prompt, habilidad de entrenador, habilidad de capacidad de adaptación a la nueva tecnología. Yo creo que sería una habilidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Así como tal viene. cual, así tal cual. Yo creo que a fin de cuentas, digo, relacionado a lo que estaba platicando ahorita Ever, ya lo decía Everett Rogers, justo sociólogo americano, en la curva de adaptación de la innovación, al final pues está el 16% de la población que son los laggards o los rezagados. Entonces, veámoslo como antes, o sea, los cassettes en el vehículo. Pues puedes tener todavía los cassettes, pero si tu vehículo ya no tiene, o sea, te tienes que adaptar y utilizar alguna plataforma de música en un aspecto digital. Fíjate que eso es bien interesante porque el mundo te empuja. Sí. O sea, la ola te empuja. Ahora, ¿con qué velocidad quieres tú Claro. que te llegue esa ola? Pero exacto, pero justo es esa parte en donde a fin de cuentas va a venir una adaptación de esa generación, porque es lo que toca. ¿En qué sentido? Pensemos que es un líder empresarial que lleva ya una sucesión empresarial, a lo mejor una segunda, tercera generación. Estas nuevas generaciones se están empujando de una velocidad mucho más intensiva, fuerte y adaptada, y entonces el tomador de decisiones, que a fin de cuentas ya se dio ese poder, pero está supervisando o está todavía yendo ahí 2 que 3 días a ver cómo va el avance de su empresa, pues empieza a empaparse, a adaptarse, a conocer. Puede ser que sea más rápido que a lo mejor mi abuelita, que está todavía en casa y pues espera a ver cuando vayamos a visitarla, ¿no? Pero la adaptación es diferente. La pandemia, yo que estoy en el sector educativo, la pandemia, eso pasó. O sea, nos llega la pandemia y en 4 días un profesor que solo estaba acostumbrado a dar una clase frente a los alumnos tuvo que entrar a un Zoom y el profesor no sabía ni mandar mails y se tuvo que adaptar en 4 días. Correcto. Entonces, la tecnología, ¿tú crees que puede ser adaptable para cualquier generación, no importando la edad? ¿Qué requieres? ¿Voluntad? ¿Quieres una capacidad de adaptación que no nos enseñaron en el sistema educativo? ¿Tú cómo lo ves, Ever? Yo lo veo tan integral como lo siguiente. Yo lo veo como una parte formal e informal en la parte de educación. Digamos que yo lo nombraría resiliencia digital. Resiliencia, que esa palabra es muy bonita porque esa palabra nos la robamos los pedagogos de la física. La resiliencia es la capacidad que tienen los materiales a volver a su estado original después de aplicarles calor. Y en la pedagogía dijimos, no, esa es nuestra, y es la capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos ante la adversidad. Perdón. Y siguiendo con la parte que decía, este eje rector que se llama resiliencia digital, ¿cómo nosotros nos adaptamos a esa parte? Tú decías, como un maestro de dar una clase de 1 hora o de 50 minutos donde probablemente la dinámica era diferente, se tuvo que adaptar. Entonces teníamos 2 opciones si estábamos en ese sector, la parte pasiva y la parte activa, como lo decía hace un momento Rafa. El empresario que solo ve y observa y está esperando en qué momento entrar, o los trabajadores que sí o sí tienen que aprender de manera acelerada la dinámica nueva incorporada con las tecnologías digitales. Entonces ahí está el tema, es en dónde voy a entrar y en qué momento voy a entrar, pues con una nueva dinámica, una nueva forma, un nuevo formato. La parte creativa y la parte de innovación se convierten en tangibles cuando lo hacemos posible. Y lo padre de todo es usarla de diferente manera. O sea, Correcto. porque hoy no va a haber un manual exacto para usar ChatGPT. Sí hay un manual, ya hay pedagogos que lo están adaptando y están buscando. Pero lo ideal es tú encontrar nuevas maneras de usar la inteligencia artificial como una herramienta para diferentes cosas. Y justo en esa parte en donde existe esta flexibilidad y posibilidad que nosotros tenemos como personas de adaptarla según lo que estemos desarrollando, viene aquí a conjugarse y a embonar lo que hemos estado platicando. O sea, un aspecto de yo cómo voy a tener esa resiliencia digital, esa adaptación, para no estar renuente a ese cambio y poder hacer lo propio, pues entonces traigo una tolerancia a la frustración desarrollada. Sé qué es lo que quiero comunicar. Además, me quito ese miedo. Para mí el miedo es una barrera mental de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. ¿Y qué es lo que pasa? Pues le picas, no pasa nada, pues le picas después Pícale. a la tachita y regresas. Entonces el hecho de decir, es que si le pico y es que si hago, pues así es como cuando aprendí a manejar y qué tal que se me paga el carro y qué tal que me estampo. Pero lo tienes que hacer, ¿no? Y sabes que si aprendimos a manejar Word, por ejemplo. Exacto. Yo nunca tomé un curso de Word. Y ahí, pues claro, habrá cosas que no le sé. A ver, vamos a hacer el resumen ya para ir cerrando nuestro programa. ¿Cuáles serían las habilidades? No sé si son 5, si son 6. Michael Fullan dice que son 6. Creatividad, colaboración, comunicación, civismo, coraje y pensamiento crítico.
¿Esa podría ser la base o cuál quitamos? Vamos a definir nuestras herramientas para el siglo XXI, esas power skills que de verdad un ser humano necesita para enfrentar este mundo y que las debería tomar el sistema educativo para desarrollarlas y que los estudiantes y los jóvenes salgan con esas habilidades. ¿Cuál sería la primera y más importante? Para mí, adaptabilidad. Capacidad de adaptación, listo. Voy contigo. Yo creo que estoy pensando la tercera. Yo digo que pueden ser unas 5 o 10. Venga. Yo digo que la segunda es tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. ¿Cuál más? Podremos hablar de creatividad en un sentido más de acción que de pensamiento. Okay. Creatividad más de acción que de pensamiento. A mí hay una que de verdad yo desarrollo mucho en las instituciones educativas donde trabajo, que es la comunicación. O sea, yo siempre he defendido que un mal proyecto bien vendido vende más que un buen proyecto mal vendido. Sí. O sea, una persona que es capaz de pitchar algo bien y de convencer, entonces me voy a permitir en su lista meter comunicación. ¿Cuál más, Rafa? La que sigue para mí es networking, en donde estamos ahorita metidos, no solamente el que yo quiera aprender a hacer todo, sino saber con quién me voy a juntar. No es el saber hacer las cosas, sino con quién hacerlas. Bueno, ya llevamos 5. ¿Cuál más? Co-creación. Co-creación. O sea, colaboración. Exacto. Co-creación. Muy bien. Pero también en una forma en la cual la adaptabilidad a la co-creación es compartir. Compartir. ¿No? Que es algo que nos cuesta. Sí. Aquí tengo mi solución, no te voy a decir. Entonces vamos a recapitular. Exacto. Capacidad de adaptación. Tolerancia al fracaso, esa me gustó muchísimo porque neta es algo que necesitan mucho las nuevas generaciones. Creatividad, ¿no? Decíamos, comunicación, networking y co-creación. Bueno, amigos, vamos a dejar estas y las vamos a lanzar para que todos los breakers que nos están viendo pues se den cuenta cuáles son esas habilidades y yo empiezo a medir cómo estoy yo en la capacidad de adaptación, me adapto rápidamente o soy muy cuadrado, tengo tolerancia al fracaso o no, soy creativo hacia la innovación, a la generación de nuevas cosas, tengo una comunicación efectiva, mi networking como es, lo sé hacer o no, claro. Y la co-creación, o sea, cómo la colaboración puede llevarnos a construir cosas maravillosas. Rafa, agradecido enorme que nos hayas acompañado hoy aquí. Ever, muchas gracias. Gracias. Y bueno, amigos breakers, les deseo lo mejor. Pasen un excelente día. Los saluda Juan Camilo Mesa Jaramillo.